escucharnos a través de la plataforma. ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Aceves. Acompáñame lunes, miércoles y viernes por www.ivymedia.mx. Juntos para mantenernos informados. Acompáñame en las breves informativas. De la marcha a la violencia, de la petición a la acción, al destrozo y al vandalismo, es lo que caracteriza hoy en día cada movimiento social, sin importar si es la violencia de género, la legalización del aborto, el movimiento pro Ayotzinapa o la celebración del movimiento estudiantil de 1968. El vandalismo, las pintas a monumentos históricos como acto de oposición a un gobierno indiferente, tardo, torpe e incongruente, son las justificaciones de dichos movimientos para ocasionar daño económico a comercio, sin importar si está o no está de acuerdo con él o los movimientos sociales. El fin es simplemente el hecho de agredir, de protestar. Es la constante en cada marcha, inclusive entre los mismos partidos políticos, sindicatos, asociaciones que se encuentran completamente constituidos y localizables, sin necesidad de hacer el llamado a sus madres o abuelos. La desafortunada retórica de las autoridades carece de eso precisamente, de autoridad, y motiva ante la poca reacción de contención o de inhibir los actos vandálicos o de violencia para no provocar más violencia. Es precisamente lo que nos tiene entre la espada y la pared, esperando que la mamá, el papá o los abuelos puedan reconocer a su hijo, a su hija o nietos y de esa manera poder ejercer autoridad, pero en casa. No autoridad de salvaguardar el orden y la ley a los que cada ciudadano tiene derecho y que tal parece que solo existe el derecho a la violencia y el vandalismo permitido por las autoridades de todo el país. En la Ciudad de México, en Oaxaca, en el Estado de México, en Puebla, en Jalisco, por mencionar algunos, aunque sabemos que prácticamente esto sucede en todo el país. El contraste es claro en algunos estados al ejercer violencia ante comerciantes ambulantes. No deja muy en claro la posición de la autoridad en cuanto a niveles de violencia o faltas por cualquier acto vandálico o de manifestación. El comercio informal es más delicado que una pinta en Reforma o en el mismo Ángel de la Independencia. La misma agresión a comunicadores o cualquier persona o comercio que lo único desde cualquier perspectiva es evitar ser saqueado, en el mejor de los casos, ser golpeado. Las agresiones directas a oficinas oficiales parecen no tener mucha preocupación. A lo largo de la historia hemos podido constatar lo que sucede cuando el nivel de inconformidad crece ante una sociedad cambiante, ante jóvenes decididos, sin un motivo de lucha real o de conciencia social. Desde Palacio Nacional solo podemos escuchar la misma retórica sin poder satisfacer a nadie. Por una parte, el derecho a manifestarse, a expresarse libre y pacíficamente. Y por otra, el derecho a la no agresión, a la no violencia, pero sobre todo, no al saqueo. AMLO utiliza la misma postura desde que llegó al poder, sin definir una acción concreta para poder dar solución a este tipo de manifestaciones. Su retórica no cambia. Nosotros queremos vivir en una sociedad en paz, sin violencia, sin usar la fuerza. Convencer, no vencer. Nunca más una represión en México. Nunca más torturas, desapariciones, masacres. Nunca más un 68, dice Andrés Manuel López Obrador. Indicó que pese a las provocaciones y afanes autoritarios, se está logrando el objetivo y se comprometió a seguir gobernando sin violencia, sin violar los derechos humanos. Recalcó que nadie puede culpar a su gobierno de autoritarismo y represión porque ni siquiera tienen recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por violar los derechos humanos en manifestantes. Y no se ha permitido ningún exceso en las autoridades. Más bien, no se ha permitido nada a las autoridades. Lo incomprensible es la realidad de lo que vemos en estas marchas. Actos de violencia, comercios, vehículos, monumentos históricos, destrozos que se constituyen en algunos casos como delito. El grafiti o las pintas se sancionan con multas por el equivalente de 11 a 20 veces la unidad de salario mínimo vigente en la Ciudad de México o con arresto de 13 a 24 horas por realizar grafitis. Si la persona es sorprendida, deberá ser presentada ante el juez cívico sin que haya parte acusadora, es decir, la autoridad tendría la responsabilidad de realizar la presentación de la persona que sea sorprendida realizando pintas. Por otro lado, en caso de existir denunciante y superando el daño en propiedad ajena que rebase la cantidad de 20 veces el salario mínimo, el Código Penal de la Ciudad de México establece penas que van desde 20 a 60 días de multa cuando el valor del daño no exceda 20 veces el salario mínimo. Prisión de 6 meses a 2 años y 60 a 150 días de multa cuando el valor del daño exceda hasta 300 veces el salario mínimo.
prisión de 2 años a 3 años y de 150 a 400 días de multa cuando el valor del daño exceda hasta 750 veces el salario mínimo. Prisión de 3 a 7 años y de 400 a 600 días de multa cuando el valor del daño exceda 750 veces el salario mínimo. En todos los casos, no se trataría de utilizar la violencia para combatir más violencia, pero sí sería bueno a toda costa hacer cumplir la ley y de esa manera mitigar las acciones de vandalismo que en este momento violan a todas luces la ley sin que la autoridad pueda o quiera hacer cumplir la misma. Los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos, porque estoy seguro que los abuelos, las mamás, los papás no están de acuerdo. Me dejo de llamar Andrés Manuel. Gracias por escucharnos a través de la plataforma. ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Aceves. Acompáñame lunes, miércoles y viernes por www.aidimedia.mx. Juntos para mantenernos informados. Acompáñame en las breves informativas.